Bueno, en este caso desarrollaremos los órganos correspondientes a aparato reproductor masculino, constituido básicamente por una gónada que es el testículo, una serie de vías espermáticas donde circula el líquido proveniente de los testículos con los espermatozoides y finalmente los líquidos preseminal y seminal, glándulas anexas, principalmente desarrollaremos dos, la próstata y las vesículas seminales, y algunas nociones básicas de la estructura general del pene. Y aquí vemos la estructura, las bolsas escrotales. En las bolsas escrotales encontramos el testículo, saliendo del mismo el epidídimo, que es el inicio de las vías espermáticas, luego el conducto deferente. Aquí tenemos una dilatación en la unión con el conducto eyaculador de la vesícula seminal. La próstata, la uretra prostática, que finalmente se introduce en todo lo que es el pene. El testículo tiene varias envolturas, una túnica vaginal formada por mesotelio, una túnica albuginea que es fibromuscular, en este caso es una verdadera albuginia, una túnica vascular con vasos sanguíneos, sobre todo venosos, muy desarrollados, y el parénquima en sí formado por túbulos seminíferos y tejido intersticial en diferentes lobulillos. Las bolsas escrotales desde afuera hacia adentro, siendo el volumen más de 4 mililitros en la pubertad, y luego tenemos la piel, los folículos pilosos de la piel, glándulas apocrinas en esa zona, y normalmente cambia de color y es rugoso durante la pubertad. Aquí vemos esquemáticamente la epidermis de las bolsas escrotales, los folículos pilosos, las diferentes tipos glandulares, apocrinas y glándulas sebáceas asociadas a folículos pilosos, músculo, intervienen los distintos reflejos testiculares, como es el músculo dartos. Después distintas fascias, una fascia de Coles en este caso, y las estructuras propiamente testiculares. El mesotelio del testículo, que es básicamente la túnica vaginal, la túnica fibromuscular, que es la túnica albuginea, una túnica vascular, aquí esquematizada en color rojo, y los distintos lobulillos testiculares, donde encontramos túbulos seminíferos y tejido intersticial. Aquí esquemáticamente, en lo que es el testículo propiamente dicho, encontramos distintos septos que se extienden desde una región llamada mediastino testicular o cuerpo de Haymor. En los lobulillos testiculares encontramos dos túbulos seminíferos y tejido intersticial. Luego, esos túbulos seminíferos desembocan en una red de espacios anastomosados que se denomina rete testis, y allí surgen los conductos eferentes y finalmente el epidídimo con sus distintas porciones, que es un tubo único enrollado en sí. Luego del epidídimo, esto se continúa con el conducto deferente. En este caso encontramos desde afuera hacia adentro el mesotelio testicular, aquí lo vemos en más aumento, en su epitelio plano simple. Luego una túnica fibromuscular que corresponde a la túnica albuginea, una túnica vascular con abundantes venas sobre todo y arterias, muy importantes para la refrigeración testicular, y finalmente los lobulillos, donde encontramos túbulos seminíferos y tejido intersticial. Túnica albuginea, como hemos dicho, es tejido conectivo fibroso y músculo liso, fibromuscular, y forma lo que se denomina mediastino testicular o cuerpo de Haymor, donde se generan distintos septos que dividen al testículo en lobulillos, cada uno de ellos dos túbulos seminíferos enrollados por lobulillo. Y aquí nuevamente el esquema, el mediastino testicular, los distintos septos y los distintos lobulillos testiculares. Y aquí más en detalle, en el mediastino testicular, la diferenciación de la túnica albuginea, vemos que se generan los septos testiculares y también la rete testis. De la rete testis salen los conos vasculosos formados por los conductillos eferentes que desembocarán en el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza y una zona de la cola. Nuevamente aquí vemos la túnica vaginal, es una cavidad en realidad virtual, la albuginea con los distintos tabiques, y en el lobulillo, en este caso un túbulo seminífero. En mediastino testicular, aquí la rete testis
y los conductos eferentes. Histológicamente nosotros podemos ver bien todas las estructuras. Por un lado, aquí se ve bien en detalle la túnica vaginal, que es fibromuscular, debajo de ella vasos muy desarrollados correspondiente a la túnica vascular. De este lado el mediastino testicular o cuerpo de Highmore, donde se van formando distintos tabiques que dividen al testículo en lobulillos. Y en el testículo en sí encontramos túbulos seminíferos y tejido intersticial. En el mediastino testicular encontramos esta serie de estructuras anastomosadas huecas que son la red de testis. Este es el mediastino testicular, de donde parten los distintos tabiques que dividen lobulillos al testículo. Del otro lado encontramos la túnica vaginal y la túnica vascular. Aquí el mediastino testicular, donde nosotros podemos encontrar tejido fibromuscular correspondiente a la albuginia y estos vasos con un epitelio cúbico simple con células de diferentes alturas, muy teñido, muy basófilo, que corresponde a la red de testis. De ahí, de toda esta zona, salen los tabiques y en los distintos lobulillos cortes de los túbulos seminíferos y tejido intersticial. La misma estructura con un tricrómico, donde se ve la parte fibrosa de la capa fibromuscular de la albuginia. Y en el mediastino testicular se ve por un lado los túbulos seminíferos, que son un epitelio, el epitelio seminífero es estratificado, y aquí la red de testis con un epitelio muy basófilo en cúbico simple. Los túbulos seminíferos globalmente tienen 30 a 80 centímetros de largo, están muy enrollados, un diámetro de aproximadamente 200 micrones, están envueltos por unas células mioides con capacidad contráctil de síntesis de colágeno, alguna mínima función contráctil en el hombre, no demasiado aclarada, y el epitelio seminífero, que en realidad son células derivadas del mesénquima, están formadas por unas células de sostén, que son las células de Sertoli, y por otro lado las células germinales propiamente dichas. Aquí observamos distintos cortes de túbulos seminíferos que en condiciones normales son huecos, con su epitelio estratificado, y luego el intersticio testicular. Intersticio testicular, encontramos tejido conectivo y agrupaciones de células muy eosinófilas, con células características secretoras de lípidos, con núcleo de cromatina laxa, núcleo evidente, aquí también, que corresponden a células de Leydig, secretoras de andrógenos y principalmente testosterona. Aquí encontramos el túbulo seminífero, donde encontramos el epitelio seminífero es multiestratificado en condiciones normales. En la base, en el humano en la segunda línea y en otras especies en la primera línea del epitelio, unas células con núcleo escotado, de núcleo evidente, corresponden a células de Sertoli, y todo el resto de los distintos estadios de las células germinales. Y rodeándolo, formando la pared, estas células que son las células mioides que forman la pared del tejido testicular. En este caso acá se ve también una arteriola en corte longitudinal. Nuevamente los distintos túbulos seminíferos y en el intersticio las células de Leydig y múltiples vasos en distintos cortes. En este caso podemos ver el epitelio seminífero multiestratificado en condiciones normales, las células de Leydig en el intersticio, las células mioides formando parte de la pared de los túbulos seminíferos. Aquí a mucho aumento la pared del túbulo seminífero con células muy eosinófilas con apariencia parecida a células de músculo liso, son células mioides, y todo lo que es el epitelio seminífero humano. En el epitelio seminífero humano encontramos varios tipos celulares. En primer lugar, la célula de Sertoli, que es un núcleo romboidal o escotado con nucleo muy evidente luego de la pubertad. Aquí encontramos también con clásica escotadura. Citoplasma de células de Leydig ocupa todo el grosor del epitelio seminífero, y varios tipos de células germinales, las que están en contacto con las células mioides con la pared corresponden a espermatogonias. Después encontramos estas células con
cromatina filamentosa o granulosa que corresponde a los espermatocitos, sobre todo los espermatocitos 1, en diferentes estadios de la meiosis 1. Aquí estas células con núcleo esférico de pequeño tamaño, que son las espermátides inmaduras, y aquí cuando las espermátides inmaduras maduran, se convierten en células con su núcleo alargado, muy similar al de los espermatozoides, que son las espermátides maduras. Marcado en este caso con actina muscular, encontramos las células mioides. Con actina muscular, por supuesto, las células de músculo liso de los vasos sanguíneos. Las células mioides, aquí está el epitelio seminífero, esta es la estructura de las células mioides, abundantes filamentos de actina en su citoplasma, y también en este caso una marcación para alfa-actinina, y acá su marcación para filamentos de actina. Tienen alguna capacidad contráctil, alguna síntesis de colágeno, son importantes también en el crecimiento postnatal testicular. Aquí se van viendo en un testículo cercano a la pubertad, donde vemos el desarrollo de muy importante, de las células mioides en este periodo, después el epitelio seminífero y células de Leydig, eosinófilas, poliédricas, núcleo central de núcleo evidente, en varios grupos en el intersticio testicular. Y aquí vemos de vuelta espermatogonias. Uno de los tipos de espermatogonias que analizaremos posteriormente son las A oscuras, que tienen una cromatina muy oscura y una vacuola clara en el núcleo. Los espermatocitos en distintos momentos de la meiosis, las espermátides en este caso. Fíjense que en este caso no se ven espermátides maduras, aquí solo se ven inmaduras. Para tener en cuenta también lo que son las vías espermáticas, hay un pequeño sector que se sigue el túbulo seminífero que se llaman túbulos rectos, que son muy cortitos y desembocan en la rete testis. Ya hemos visto los conductillos eferentes que desembocan en el epidídimo y hemos visto que este se sigue del conducto deferente, acompañado por venas, arterias, tejido adiposo, el cordón espermático, el conducto eyaculador, relación entre el conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal, y finalmente la uretra, primero prostática, luego la uretra peniana. Esto es la rete testis, en el mediastino testicular, donde vemos el tejido conectivo fibromuscular de la albuginia, vemos unas células musculares, y vemos este epitelio, donde se ve habitualmente cúbico simple, muy plegado, con algunas células más altas y con sus células basófilas muy teñidas. Como hemos dicho, el tejido intersticial del testículo tiene tejido conectivo con todos sus elementos, laxo muy vascularizado y células de Leydig. En cuanto a las células germinales, aquí está todo el proceso de espermatogénesis. Encontramos espermatogonias, sobre todo tipo A oscuras, A claras y luego tipo B. En su evolución se van diferenciando. Los espermatocitos, los 1 y los 2. También aquí los espermatocitos es el periodo donde se produce la meiosis, en este caso. Y en los espermatocitos 2, la meiosis 2, la segunda división meiótica, es muy rápida, por lo cual se ven pocos cortes de espermatocitos 2. Y después las espermátides inmaduras y maduras. Este proceso de formación desde las espermátides hasta los espermatozoides, hay un proceso de diferenciación que se denomina espermiogénesis. El último proceso es la liberación de los espermatozoides inmaduros del túbulo seminífero, que se denomina espermiación. Es decir, que acá encontramos un proceso de diferenciación de las espermatogonias, la meiosis de los espermatocitos, la espermiogénesis, que es el paso desde espermátides hasta espermatozoides, y el desprendimiento de los espermatozoides, que se denomina espermiación. Los espermatocitos tenemos los primarios, después los
secundarios, luego la primera división meiótica y la segunda división meiótica, la reducción a su número haploide de 23 cromosomas. Cuando van evolucionando las distintas espermatogonias, por ejemplo aquí las A, se autorreplican también para mantener el número, todas van evolucionando al mismo tiempo, algunas se diferencian en las B luego en espermatocitos, los espermatocitos completan la meiosis y luego aquí tenemos las espermátides. Los procesos en cada uno de los momentos son simultáneos y las células se encuentran luego de completar, por ejemplo, las divisiones meióticas, permanecen unidas entre sí por puentes intercelulares hasta que se forman los espermatozoides propiamente dichos. Como hemos dicho, hay varios procesos. Los procesos finales, la maduración y la capacitación se completan después de los túbulos seminíferos, la maduración en el epidídimo y la capacitación en el tracto genital femenino durante la fecundación. Aquí vemos, por ejemplo, espermatogonias A oscuras, A claras o A pálidas. La AD de A dark se ve que es bien oscuro su cromatina con una vacuola central más clara. Las A pálidas, para poder distinguirlas, tendríamos que diferenciar que hay nucleolos pegados en la carioteca, las B que tienen un nucleolo central, los distintos estadios leptonema, cigonema, paquinema, correspondientes a la meiosis 1, los espermatocitos, la meiosis 2 es muy rápida, los distintos estadios de espermátides inmaduras y espermátides maduras hasta formar los espermatozoides, con sobre todo el cambio de conformación de los núcleos, como se puede ver en H&R. Estos estadios fueron descritos por Clement en 1963. Y aquí vemos las células mioides, todo el epitelio seminífero, encontramos las espermatogonias, vemos que muchas de ellas son de difícil diferenciación, los tipos de espermatogonias, en este caso aquí hay una oscura, pero la mayoría de las células, si no encontramos las características puntuales de las espermatogonias, solamente podemos decir que son tales, pero no que subtipo. Los espermatocitos se encuentran en los distintos estadios de la meiosis, espermátides inmaduras que se ven pequeñas, esféricas, espermátides maduras, varias evolucionando simultáneamente hacia espermatozoides. Aquí una célula de Sertoli con su núcleo romboidal escotado con nucleolo muy evidente. La célula de Sertoli es una célula cilíndrica, ocupa todo el espesor del epitelio seminífero, tienen uniones intercelulares que dividen al túbulo en un espacio basal y abdominal llamado barrera hematotesticular. El núcleo, como hemos dicho, es triangular, romboidal, con indentaciones. El núcleo en el humano está en la segunda hilera de células, es grande, evidente, con un nucleolo muy evidente. Citoplasma eosinófilo, tiene algunos cristales característicos, Charcot y Böttger. Dentro de lo que es la célula de Sertoli, aquí es el compartimiento basal y el abdominal, la barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular encontramos, por un lado, uniones oclusivas, complejos de unión entre las células de Sertoli y que se denomina diferenciación ectoplásmica, una serie de filamentos, sobre todo de actina, alrededor de estas uniones intercelulares. En los espacios citoplasmáticos o extracitoplasmáticos de las células de Sertoli van evolucionando los distintos estadios celulares. Como las células han sufrido o han pasado por la meiosis 1, ha habido crossing over y expresan proteínas diferentes al organismo que les dio origen, una de las funciones de la barrera hematotesticular es separarlas, las que no han pasado por el crossing over de las que ya han pasado, de modo tal que no sean blanco de reacciones inmunológicas, y también evitar en contacto con tóxicos o agentes inflamatorios, virus o bacterias, por ejemplo. Esquemáticamente la célula de Sertoli, en cuyos espacios van madurando, por ejemplo aquí los espermatocitos y aquí los espermátides y aquí ya las espermátides maduras. En esta zona, por ejemplo, encontramos las gonias y aquí encontramos
complejos de unión, muchas uniones oclusivas muy desarrolladas y muchos microfilamentos formando la región ectoplásmica, llamada la reacción ectoplásmica, por debajo de los complejos de unión. Las células de Sertoli son también importantes porque son capaces de responder a una folículo estimulante de la hipófisis. Sobre todo la folículo estimulante hace que sinteticen una proteína, que es la proteína ligadora de andrógenos, lo cual hace que concentren andrógenos, sobre todo testosterona, a nivel del túbulo seminífero, generan un altísimo nivel de testosterona y eso hace que sean un ambiente adecuado para la espermatogénesis. Aquí la adenohipófisis actúa sobre las células de Leydig y el intersticio, permitiendo que produzcan testosterona tanto para que actúen los túbulos seminíferos como en la sangre. Y esto genera un feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis. Las células de Sertoli a su vez secretan inhibina, que tiene un feedback negativo sobre la adenohipófisis. Aquí nuevamente vemos células mioides del túbulo seminífero y los distintos tipos celulares. En este caso encontramos las células de Sertoli. Recuerden que siempre es un núcleo romboidal escotado con nucleolo evidente. En algunos animales están en el estrato basal, en el hombre están en la segunda capa. Aquí encontramos espermatocitos en distintos momentos de la meiosis. Aquí espermátides inmaduras y aquí espermátides maduras. Y no se encuentran normalmente al mismo tiempo todos los tipos celulares, dado que existen asociaciones celulares de grupos que van madurando sincrónicamente. Se llaman asociaciones celulares cuando uno hace un corte de un túbulo seminífero. En otras regiones o en otros túbulos seminíferos encontramos otras asociaciones, como por ejemplo en este caso que hay espermatogonias con espermátides inmaduras y ya prácticamente espermatozoides. Para ver más en detalle células de Sertoli, aquí es una situación patológica, una biopsia que se llama Sertoli Cell Only, donde no se ven prácticamente, salvo alguna espermatogonia aislada, vemos solo células de Sertoli con su núcleo característicamente escotado y con nucleolo muy evidente. En el intersticio de eosinófilas con gotas de lípidos agrupadas las células de Leydig. Nuevamente, para ver las células de Sertoli podemos ver, en esta biopsia que es patológica, podemos ver que el citoplasma de células de Sertoli ocupa todo el grosor del túbulo seminífero, del epitelio seminífero. Y lo mismo vemos acá. En condiciones normales no se ve el citoplasma, si se ve su núcleo en la segunda hilera, escotado, en este caso triangular, con nucleolo evidente, en contacto con todas las células germinales que hemos descrito. El núcleo escotado de las células de Sertoli. Aquí esto ya vemos que al ubicarse en las células de Sertoli en la parte basal sabemos que esto no es un preparado de testículo humano. Este sí, la célula de Sertoli se encuentra en la segunda hilera. Y acá encontramos espermatogonias sin elementos característicos para diferenciarlas, espermatocitos en distintos estadios de la meiosis 1. En el intersticio, las células de Leydig, muy desarrolladas con eosinófilas, pero con múltiples gotas de lípidos en su citoplasma. La testosterona es una hormona esteroide. Aquí, la célula de Sertoli con su núcleo romboidal con escotadura y nucleolo evidente. Funciones de la célula de Sertoli: sostén, nutrición del epitelio seminífero, regular el líquido tubular, formar, como hemos dicho, la barrera hematotesticular, fagocitosis de restos citoplasmáticos, una vez que se van desarrollando las distintas células germinales, como hemos dicho, sintetizar proteínas ligadoras de andrógeno, secretar diferentes factores de crecimiento que actúan favoreciendo la espermatogénesis, sintetizar también hormona antimileriana, aunque en pequeñas cantidades en el niño y en el adulto,
secretar inhibina, como hemos dicho, y responder a FSH. Aquí vemos la estructura, la reconstrucción tridimensional de la célula de Sertoli. En estos casos, cambios ectoplásmicos con muchos filamentos por debajo de la membrana plasmática, en los huecos que va dejando la célula de Sertoli, van madurando sincrónicamente los distintos tipos celulares germinales. Aquí todavía más en detalle los distintos tipos de células de Sertoli, los complejos de unión. A veces asociados a los complejos de unión hay complejos basales tubulo-alveolares, una especie de indentaciones de las células de Sertoli que también están en contacto en la parte apical, en este caso en relación con las distintas espermátides, maduras en este caso. Las múltiples funciones, responder a los estímulos que vienen de los capilares, sobre todo a FSH y a andrógenos. Una abundante marcación de las células de Sertoli para receptores androgénicos para poder captar andrógenos, la proteína ligadora de andrógenos. Otros componentes como tubulina, bimentina, por ejemplo, entre otros. Aquí las células de Sertoli y el epitelio seminífero se van continuando con epitelio cúbico simple de los túbulos rectos y la red de testis. Aquí nuevamente una reconstrucción tridimensional con los múltiples microtúbulos y microfilamentos. Y aquí se ve bien los complejos de unión entre células de Sertoli y los cambios, las especializaciones ectoplásmicas. En este caso, receptores para andrógenos, sobre todo en las células de Sertoli. La barrera hematotesticular, como dijimos, en el compartimiento basal están los espermatocitos hasta el preleptonema, y en el abdominal el resto de las células avanzadas que ya pasaron por el crossing over y presentan epitopes diferentes, antígenos diferentes al del organismo. La barrera hematotesticular, funciones para evitar daño tóxico, microbiológico, inmunológico de las células en desarrollo germinales. Ya vemos los múltiples complejos de unión. Aquí más en detalle los complejos de unión en las diferentes flechas. Con respecto a las células germinales, para profundizar en sus desarrollos, sobre todo las A oscuras, que hemos dicho el nucleoplasma es oscuro con una vacuola nuclear. Las A claras tienen uno o dos nucleolos adheridos a la carioteca, las B tienen un nucleolo único y central. Se pueden identificar las espermatogonias cuando están los elementos característicos, si no es difícil identificarlas. Esquemáticamente las A oscuras, la A pálida con el núcleo en la carioteca, nucleolo central en las B. Siempre están en contacto con el compartimiento basal. Aquí, incluso en algunas regiones a poco aumento, se pueden distinguir algunas A oscuras. En el caso de este epitelio seminífero vemos que algunas no tienen elementos característicos para identificarlas, como aquí de las espermatogonias, pero algunas tienen una vacuola central con el nucleoplasma oscuro correspondiendo a las A oscuras. Aquí también. En este caso, las A pálidas que tienen núcleos en contacto con la carioteca en número par. Nuevamente A oscuras y A pálidas y otras espermatogonias que no pueden identificarse. En las A pálidas donde encontramos el núcleo en contacto con la carioteca. Y también, como hemos dicho, muchas de las espermatogonias son de difícil identificación porque no tienen los elementos característicos. En esta preparación especial, las B, que tienen, todas en estadio de espermatogonias B, que tienen su nucleolo central. En cuanto a las funciones de las espermatogonias, constituyen por un lado un compartimiento de reserva,
pero también un grupo de células que van entrando en la espermatogénesis y se van diferenciando. Los espermatocitos, los tipo 1, ya vimos que las células son de menor tamaño que las espermatogonias, perdón, de mayor tamaño celular que las espermatogonias, y su citoplasma es pálido, casi indistinguible, y se encuentran en distintos, su núcleo se distingue por encontrarse cromatina filamentosa, granulosa en distintos estadios de la meiosis 1. Y como hemos dicho, el espermatocito tipo 2 es una fase de muy corta duración que en ocasiones se pueden observar figuras mitóticas. Aquí vemos los distintos tipos de espermatocitos según el momento: cromatina más filamentosa, cromatina más granular. Aquí también. Aquí en una espermatogonia en fases finales de la mitosis. Lo mismo en esta situación. Aquí podemos ver varias cosas. Podemos ver por un lado las células mioides, podemos ver espermatogonias dividiéndose, podemos ver las células de Sertoli con su núcleo característicamente escotado, nucleolo evidente, los distintos espermatocitos 1 en distintos momentos de la meiosis, el espermatocito 2. Aquí vemos una metafase, un estadio muy corto, como hemos dicho, prácticamente no se suele observar. Espermátides inmaduras. No es habitual encontrar células inflamatorias ni es normal habitualmente. Espermatogonias a oscuras. Espermatogonia tipo B con su núcleo central. Espermatocitos, célula más grande, citoplasma muy pálido, distintos momentos de la meiosis. Aquí en este túbulo no encontramos ni espermátides inmaduras ni maduras. Sí, células de Sertoli. En esta otra asociación celular encontramos espermatocitos, espermátides inmaduras y maduras. Aquí espermatocitos con citoplasma, nucleoplasma más granular y aquí más filamentoso. Como hemos dicho, son distintos los distintos estadios de la meiosis 1, distintas las características de los filamentos nucleares del nucleoplasma. La meiosis, cuando el espermatocito secundario, tiene, como dice aquí, una vida media muy corta para llegar al espermátide. Distintos momentos de la meiosis 1 de los espermatocitos, hasta incluso verse los cromosomas apareando. Las espermátides ya tienen mucho menos citoplasma, el núcleo está bien condensado, están cercanas a la luz. Las inmaduras tienen núcleo esférico, luego maduran y el núcleo es triangular alargado. Hay una fase de Golgi, una fase de capuchón o casquete, una fase acrosómica y fase de maduración. Estos son los 4 estadios que posteriormente analizaremos. En los preparados, las espermátides inmaduras se ven núcleos esféricos de cromatina aquí más condensada y poco citoplasma. Y aquí algunos espermátides inmaduras, ya más en las regiones cercanas a la superficie luminal del túbulo seminífero. Las maduras con la morfología ya casi similar al del espermatozoide. Las inmaduras completando aquí las inmaduras, perdón, núcleo esférico, en cambio las maduras ya con su núcleo alargado y desprendiéndose de la mayor parte de su citoplasma. Nuevamente un grupo de espermátides inmaduras y ya aquí espermátides maduras y en la luz espermatozoides. Entre espermátides inmaduras completando su maduración. En este periodo de espermátide inmadura hasta espermatozoide encontramos 4 fases en este llamado espermiogénesis, como hemos nombrado antes. Fase de Golgi, donde se van formando los ganglios proacrosómicos y la vesícula acrosómica y se van disponiendo los centriolos proximal y distal.
fase de casquete donde se forma la acrosoma propiamente dicha, fase acrosómica donde ya está la acrosoma y se forman las distintas piezas del espermatozoide, las histonas son reemplazadas por otras proteínas, protaminas. Fase maduración es la diferenciación final de las piezas del espermatozoide donde van adquiriendo la independencia de las espermátides que hasta ese momento maduraban sincrónicamente. Y aquí observamos donde primeramente se va formando el capuchón acrosómico, lentamente se va formando el flagelo y las distintas piezas, la pieza intermedia, la pieza final del espermatozoide, se va alargando el núcleo y se encuentra formado el acrosoma propiamente dicho, la mayoría del citoplasma se va perdiendo. Y aquí observamos en la fase de Golgi donde los gránulos proacrosómicos van formando el acrosoma, finalmente forman el acrosoma, se va formando en estos estadios al mismo tiempo el flagelo del espermatozoide y se van formando las distintas piezas. Por ejemplo, en este caso vemos la pieza intermedia donde vemos que alrededor de estructuras fibrosas se van agrupando las mitocondrias en esta zona. Y la característica del núcleo que se va haciendo de cromatina más densa y se va alargando. Una fase de Golgi donde se va formando lentamente el casquete acrosómico, luego queda básicamente formado el casquete acrosómico, luego la fase de elongación donde principalmente se elonga el núcleo, la fase de maduración final donde adquieren las características más propias de los espermatozoides propiamente dichos. Y finalmente llegan prácticamente a la estructura del espermatozoide, donde encontramos una cabeza, un cuello, una pieza intermedia, una pieza final, la cabeza y el cuello donde encontramos básicamente el núcleo y el casquete acrosómico. En la pieza intermedia, centro proteico fibroso, alrededor se enrollan las mitocondrias, la pieza final correspondiente al flagelo. Y aquí lo podemos ver, el núcleo, el casquete acrosómico, el cuello, aquí la pieza intermedia donde vemos las mitocondrias enrolladas, estructuras proteicas fibrosas. En los estadios iniciales, en las espermátides, cuando encontramos la fase de Golgi, se va formando, los gránulos procrosómicos van comenzando a formar el acrosoma, se disponen los centríolos para dar lugar a la formación del axonema del flagelo. Y aquí vemos la cabeza con el acrosoma, el núcleo, el cuello y la pieza intermedia en este corte donde vemos alrededor de estructuras fibrosas enrolladas las mitocondrias. En la espermiogénesis el aparato de Golgi se transforma en el acrosoma, las mitocondrias forman la pieza intermedia helicoidal, los centríolos se ubican por detrás de la cabeza del espermatozoide, el núcleo se elonga y se condensa, la mayor parte del citoplasma se pierde y se forma el flagelo, no reemplazando a ninguna estructura previa. Y aquí vemos por ejemplo, en la maduración de esta espermátide, donde podemos ver el acrosoma, el núcleo, el cuello, y lo mismo en esta zona. Aquí ya en más detalle cómo se va perdiendo parte del citoplasma y ya prácticamente adquiriendo la forma de espermatozoide maduro, siempre en la zona apical del epitelio seminífero. El espermatozoide tiene una cabeza entonces con un núcleo, un casquete acrosómico, una región bosacrosómica, algunas enzimas acrosómicas como hialuronidasa, acrosina y otras, el cuello, una pieza intermedia, formando parte de todo lo que es la cola. La cola tenemos la pieza intermedia donde está la vaina mitocondrial, fibras, el axonema en la parte central de la pieza intermedia, en la pieza principal del flagelo encontramos distintas fibras y vainas fibrosas y costillas en el centro del axonema, y la pieza terminal serían las tres partes correspondientes a la cola del espermatozoide. Aquí lo vemos, la cabeza, el cuello que es muy corto y todo lo que es la cola. La cola tenemos entonces la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. Y en la cabeza el acrosoma y el núcleo. Y aquí cómo se va formando el espermatozoide, que en los estadios finales
se terminan independizando uno de otro, en condiciones normales, por supuesto. Pieza intermedia de la cola con todas las mitocondrias, las vainas de mitocondrias. En el centro encontramos la estructura de axonema, tanto en la pieza principal como en la pieza terminal. En la pieza terminal todas estas vainas y costillas fibrosas que se encuentran en la pieza principal de la cola luego desaparecen. Pieza intermedia donde encontramos ya desde ahí hasta el final del flagelo, el axonema, donde al comienzo se pueden observar las distintas anillos fibrosos y costillas fibrosas que ya no se ven en la y acá cortes de las distintas regiones. En la espermatogénesis tiene una duración alrededor de 64 más o menos 4 días. Se inician ciclos de espermatogénesis en todo momento, en todos los días, de modo tal de asegurar una producción continua de espermatozoides. Si se adiciona el tiempo de maduración a las vías espermáticas, todo este proceso dura 72 días, que es la duración del ciclo sexual masculino. Existe también un ciclo del túbulo seminífero, que es el tiempo en aparecer una misma asociación celular, en volver a reaparecer en el epitelio seminífero. Esto dura alrededor de 16 días. Existen 4 ciclos celulares en un ciclo de espermatogénesis, lo cual cumple los 64 días que corresponden al ciclo del túbulo seminífero. Como hemos dicho, hay distintas asociaciones celulares en un corte del túbulo seminífero dado. En general es una espermatogonia con algún espermatocito con algún estadio puntual de las espermátides. Y encontramos espermatocitos, espermátides inmaduras, espermátides maduras, a diferencia de este túbulo donde encontramos espermatogonias, espermátides inmaduras. Y aquí espermatocitos asociados sobre todo a espermátides maduras. En el caso de las ratas, por ejemplo, encontramos hay 12 estadios descriptos que funcionan en onda alrededor de todo un túbulo seminífero. En el hombre no hay onda del túbulo seminífero y hay 6 estadios celulares descriptos. Si nosotros analizamos los componentes del túbulo seminífero, como dijimos, la espermatogénesis total dura alrededor de 72 días. Cada repetición de cada ciclo es cada 16 días. Si analizamos, 45 a 75% de las células están en estadios premeióticos, 5,7% haciendo la meiosis, 20-50% posmeióticos, bastante variable en el caso del hombre. Hay que tener en cuenta algunos otros elementos más. Existe un límite del número de espermatogonias, el límite de replicación de espermatogonias, que se llama control de densidad. Los espermatocitos, muchas células son eliminadas por fallas en la meiosis. Las espermátides redondas o inmaduras se eliminan células no viables. Y también en las espermátides elongadas también se eliminan células con daño del ADN. En general encontramos este modelo en el hombre de espermatogénesis llamada no quística. Las células de Leydig, analizarlas, tienen su citoplasma eosinófilo, las ultraestructuras de células secretoras de lípidos, de esteroides, tienen un cristaloide llamado cristaloides de Rein, que habitualmente están cerca de los vasos sanguíneos. La secreción de andrógenas es endocrina y también, como hemos dicho, parácrina hacia los túbulos seminíferos, favoreciendo la espermatogénesis. El principal andrógeno que secretan es la testosterona, que aparte de estimular la espermatogénesis, permite la aparición y mantenimiento de caracteres sexuales secundarios y de las glándulas anexas. Están estimuladas por hormona luteinizante, como hemos visto también se la llama hormona estimulante de células intersticiales, pero estamos hablando de la misma molécula. En grupos habitualmente
Células poliédricas, cromatina de su núcleo laxa, nucleolo evidente habitualmente central, muchas gotas de lípido en su citoplasma y habitualmente muy eosinófilas, en ocasiones un poco más dispersas, cercanas a, en algunos casos, también a vasos sanguíneos. Utilizan colesterol plasmático para iniciar la síntesis usando pregnenolona hasta testosterona principalmente. Cristaloides de Reinke, con estructura en panal de abejas, agrupadas en el intersticio testicular. También en esta zona grupos de células de Leydig con su citoplasma con abundantes gotas lipídicas, abundante retículo endoplásmico liso y mitocondria. Nuevamente grupos de células de Leydig, aquí sí se ve cercanos a estructuras vasculares, y distintos grupos de células de Leydig en el intersticio. Células de Leydig van cambiando sus características, el grado de síntesis de testosterona y su función, el periodo fetal, las neonatales, las infantiles de bastante menor número y actividad, también llamada símil Leydig, y la del adulto propiamente dicha con gran capacidad de síntesis de testosterona. Normalmente derivadas de células mesenquimáticas, pero también algunas parecerían derivadas de células de la cresta neural. Todos los procesos de síntesis hacia testosterona. La testosterona normalmente sigue varios procesos de síntesis en el humano a partir del colesterol, es una hormona esteroidea. Normalmente debe ser activada por la 5-alfa reductasa en los órganos blancos a dihidrotestosterona para poder actuar. También algunas células de carácter nervioso, como las células intersticiales de Cajal en el intersticio, más difíciles de encontrar. Testosterona, como hemos dicho, interviene en la espermatogénesis, mantiene activas las glándulas genitales, también interviene en el crecimiento del músculo estriado y los huesos, desarrollo de caracteres secundarios internos y externos, determina el comportamiento sexual en parte, y durante el desarrollo embrionario induce los conductos de Wolfsen urogenital, genitales externos para la diferenciación masculina. Los testículos se encuentran de características diferentes a lo largo de la edad. Por ejemplo, en el neonato los túbulos seminíferos son macizos, las células se encuentran gonias poco diferenciadas sin hacer espermatogénesis. Las células de Leydig fetales van desapareciendo, dando lugar a las neonatales mucho menos desarrolladas. En la infancia los túbulos son macizos, escasas células de Leydig del infante, las gonias están indiferenciadas. Las células de Sertoli también son inmaduras sin la presencia característica de nucleolos. En la pubertad empiezan a aparecer las células de Sertoli. En la pubertad se dan algunos hechos como que hay menos retroalimentación negativa a los valores de testosterona, más liberación de LH, se estimulan las células de Leydig. Esto aumenta los andrógenos testiculares, sobre todo, y suprarrenales en menor medida, y por un lado se adquieren los caracteres sexuales secundarios y se produce la espermatogénesis, se instala. En estadios prepuberales los túbulos seminíferos son macizos, no son huecos. Encontramos células parecidas a células de Leydig y algunas alas de Sertoli, y algunas espermatogonias. Muy pocas células de Leydig infantil. Cuando se va desarrollando la pubertad, lentamente se van ahuecando los túbulos seminíferos, comienzan a desarrollarse las células de Sertoli y sobre todo a aparecer sus nucleolos, como es la característica del adulto. Las espermatogonias empiezan a entrar en meiosis y se empiezan a desarrollar las células de Leydig tipo adulto. Y como podemos ver aquí, se van ahuecando los túbulos seminíferos, las células de Sertoli se van diferenciando, se van lentamente comenzando a producir la espermatogénesis, crece el número de células mioides también y se
diferencian en la forma adulta de las células de Leydig. Aquí se ve cómo se van ahuecando, se ven distintos tipos de espermatogonias en este caso. Cuando se va produciendo la pubertad, aquí se ve un túbulo seminífero ya ahuecado, pero con pocos estratos. Normalmente se encuentran más estratos celulares en el epitelio seminífero en el adulto, pero aquí se ven bien diferenciadas ya las células de Sertoli con su núcleo evidente. Y aquí ya casi llegando, completando la pubertad. Y un epitelio casi seminífero, casi con las características del adulto, y las células de Leydig con las características del adulto. Luego, con el avance de la edad, se produce la edad avanzada, empieza a retrogradar, el epitelio seminífero se llenan de vacuolas inicialmente, se hace mucho más bajo el epitelio seminífero y se empieza a perder en algunos de ellos, algunos túbulos, la espermatogénesis. Todos estos datos son muy útiles para interpretar la biopsia testicular. Este es el túbulo seminífero normal de un adulto. Esto es prepuberal, como se van ahuecando y se terminan ahuecando, pero con un epitelio bajo, no con tantos estratos en los estadios peripuberales. Y situaciones patológicas, esto es normal, y otras situaciones patológicas, el conocer a distintas edades y en el adulto las características normales nos permite interpretar todas las situaciones patológicas. También es importante en el testículo un sistema de refrigeración. Los testículos funcionan a menos temperatura que la temperatura corporal global. Los testículos en la cavidad abdominal no realizan espermatogénesis y son vulnerables a múltiples mutaciones, ¿no?, que pueden llegar a dar lugar a cánceres testiculares. Elementos de refrigeración testicular: la cápsula escrotal es relativamente fina, las glándulas sudoríparas en las paredes escrotales, la arteria testicular sin un trayecto tortuoso y va perdiendo calor, vasos venosos muy desarrollados, como por ejemplo el plexo pampiniforme, sobre todo en la cápsula testicular, en la túnica vascular y el drenaje linfático superficial, y que es en las venas del plexo pampiniforme.